Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes aquí en Quillota, Chile. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 18, donde nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, no son engendrados de sangre ni de voluntad, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Tomamos el verso 9 y 10, donde dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nuestro tema es la luz que alumbra a todo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender este misterio de la luz que alumbra a todo hombre, la cual venía a este mundo, y cuando vino, se hizo carne y habitó entre medio de los seres humanos y dijo: yo soy la luz del mundo, y era un hombre. Ahora, este misterio de la luz del mundo, viniendo a la raza humana, encontramos que es el misterio más grande de todos los misterios, pues es el misterio de Dios,
el cual estuvo manifestado en carne humana en la persona de Jesucristo, en el cual estuvo la plenitud de Dios. Ahora, si observamos en el libro del Éxodo, cuando el ángel de Jehová le apareció al profeta Moisés y le habló de la liberación del pueblo hebreo, de lo cual Dios le había hablado al patriarca y profeta Abraham, cuando le dijo que su simiente sería cautiva en tierra ajena. Veamos Génesis capítulo 15, donde Dios le dio la promesa a Abraham. Dice, capítulo 15, verso 12 en adelante del Génesis: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí tenemos a Dios dando la promesa a Abraham de la descendencia, la simiente de Abraham, la cual vendría a ser esclava en una tierra ajena. No le dijo que sería Egipto, pero fue en Egipto donde se cumplió, y estaría allí en esclavitud por 400 años. Antes de comenzar la esclavitud para el pueblo hebreo allá en Egipto, no estaban como esclavos, sino que estaban con José, porque José era el segundo en el trono, en el reino del faraón, y estaba muy bien allí en Egipto, en el territorio de Gosén. Pero después que murió el faraón que conocía a José, y murió también José, las cosas cambiaron para el pueblo hebreo, porque vino otro faraón que no conocía a José y que vio juntamente con sus consejeros que este pueblo hebreo iba creciendo, multiplicándose tanto, que ya era un pueblo muy poderoso en tamaño y fuerte también. Y pensaron ellos y hablaron ellos: si estos hebreos en una guerra se unen con nuestros enemigos, nos van a derrotar. Y ordenaron a las parteras que cuando fuera a nacer algún bebé, si era varón, no dejaran nacer vivo a ese bebé. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron en la forma que el faraón ordenó. Y para ese tiempo encontramos que tenía que nacer Moisés. Y Moisés, ven ustedes, nació en un tiempo en donde los niños estaban sentenciados a la muerte. No podían nacer vivos conforme a la orden del rey. Pero por cuanto Dios había prometido la liberación para el pueblo hebreo, tenía que nacer el instrumento que Dios usaría para esa liberación. Porque cuando Dios promete hacer algo aquí en la tierra en favor de su pueblo, Él tendrá siempre un hombre al cual usará para llevar a cabo esa obra. Y ahora por eso es que tenemos a través de la Biblia profetas enviados por Dios de edad en edad y de dispensación en dispensación, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, nos dice Amós capítulo 3 verso 7, y también el profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 18 nos dice que Dios levantará profeta de medio del pueblo. Dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Y porque el profeta Moisés dice que escuchen a ese profeta que Dios levanta de medio del pueblo, vamos a ver por qué.
conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Muchas personas quieren oír la voz de Dios, quieren escuchar la palabra de Dios, quieren recibir la revelación de Dios. Pero miren lo sencillo que es. Escuchando el profeta que Dios tiene para el tiempo en que la persona vive, la persona está escuchando la voz de Dios, porque Dios coloca su palabra en la boca de ese profeta. Y cuando ese profeta habla la palabra de Dios, está hablando la palabra de Dios para ese tiempo, y los que lo escuchan están escuchando a Dios a través de carne humana, a través de un hombre. Esa es la forma de Dios hablar a su pueblo. Y ahora, vean, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Vean lo que hablará ese profeta enviado por Dios, ungido con el Espíritu de Dios. Todo lo que Dios le mande a hablar. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora vean en el libro del profeta, vamos a ver, Zacarías, capítulo 7. Vean lo que nos dice del verso 11 al 12, en donde nos dice que el pueblo hebreo no quiso escuchar la voz de Dios. Ahora vean dónde y cómo venía la voz de Dios para el pueblo hebreo. Dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Como Dios enviaba por su espíritu su palabra al pueblo hebreo a través de sus profetas. En esos profetas estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. San Pedro dice, y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dice que preanunciaba los sufrimientos por los cuales pasaría el Mesías y luego las glorias después de esos sufrimientos. Y ahora, por medio de su espíritu, vean ustedes, Dios se manifestaba en los profetas. Dice, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros, vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. O sea, vino gran enojo de parte de Dios porque no escucharon la voz de Dios. ¿Y la voz de Dios dónde estaba? El Espíritu Santo estaba en los profetas hablando a través de ellos al pueblo hebreo. Esa es la forma en que el Espíritu Santo habla a su pueblo. Vean también en el libro de Oseas, donde también nos habla aquí Dios. Oseas capítulo 12, vamos a ver lo que nos dice allí. Capítulo 12, verso 9 en adelante, 9 al 10 dice, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, y aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Quién usó parábolas por medio de los profetas? Dios, en el Espíritu Santo, colocando esa palabra profética en la boca de sus profetas. Y hablando por medio de los profetas, ¿qué hizo? Aumentó la profecía. ¿Y la profecía se aumenta? ¿Cuándo usted nació? ¿No fue aumentando de tamaño? Pero era la misma persona, pero fue aumentando de tamaño. Ahora quieren ver la profecía siendo aumentada. En Génesis capítulo 3, verso 15, nos dice que la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente. A la serpiente y su simiente, ¿dónde? En la cabeza. Y luego en
Isaías capítulo 7, verso 14. Vean aquí cómo fue aumentada la profecía. Capítulo 7. Ahora en el Génesis dice que será la simiente de la mujer en la que herirá en la cabeza a la serpiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta se herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí está la profecía de la venida del Mesías. Y allí está la profecía donde la serpiente hiere a Cristo, al Mesías, en el calcañar, o sea, en los tobillos o talones y en las manos. Pero Cristo allí hirió al diablo en la cabeza. Y ahora veamos cómo esa profecía fue aumentada a medida que Dios fue enviando profetas. Dice Isaías capítulo 7, verso 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el Génesis no dice que era una virgen, sino la simiente de ella, de la mujer. Pero ahora Isaías dice que es una virgen. Y será Emmanuel, el niño que ha de nacer. Y ahora, por cuanto está hablando un profeta del pueblo hebreo al pueblo hebreo, esa profecía va a ser cumplida en medio del pueblo hebreo. O sea que ahí Dios dio más luz con relación a la venida de la simiente de la mujer, con relación a la venida del Mesías para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. También ustedes encontrarán en otros lugares como Miqueas capítulo 5, verso 5 verso 1 al 3, donde dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Ahora vean ustedes cómo aquí nos da más luz, aumenta la profecía con relación a la venida del Mesías. Pero está hablando de la misma simiente de la mujer de la cual Dios habló allá en Génesis capítulo 3, verso 15, pero está dando más luz, aumentando la profecía. Y a medida que Dios, por medio de su Espíritu, ungía a un hombre, un profeta, y colocaba en su boca palabra divina, y colocaba profecías del Mesías, ahí crecía, aumentaba el volumen profético mesiánico para ser cumplido en medio del pueblo hebreo en su primera venida y también para su segunda venida. Porque las profecías mesiánicas cubren primera y segunda venida
aunque algunos en el Antiguo Testamento no comprendían que las profecías del Mesías, algunas se cumplirían en su primera venida y otras se cumplirían en su segunda venida. En su primera venida Él vendría como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, por lo tanto tenía que morir en la cruz del Calvario. Y tenía que ascender al cielo, llevar su propia sangre al templo de Dios en el cielo para hacer intercesión en el cielo, en el lugar santísimo del templo de Dios. Colocar en el asiento de misericordia, o trono de misericordia, que es el trono de Dios en el cielo, colocar allí su sangre, y mientras su sangre esté allí, es trono de misericordia, y Él está intercediendo allí como sumo sacerdote con su propia sangre, como el sumo sacerdote intercedía por el pueblo hebreo el día 10 del mes séptimo de cada año, que era el día de la expiación, donde llevaba la sangre de la expiación del macho cabrío y la colocaba sobre el propiciatorio, esparciendo 7 veces sobre el propiciatorio. Y durante ese día 10 del mes séptimo de cada año, el sumo sacerdote entraba ese día unas cuantas veces al lugar santísimo, llevando a cabo la labor de intercesión, la labor para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Pero recuerden que el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés construir, Moisés lo vio en el cielo y él obtuvo el modelo para hacer uno aquí en la tierra, ordenado por Dios para construir ese tabernáculo, el cual es tipo y figura del templo de Dios que está en el cielo, y también es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo espiritual del Señor Jesucristo. También así es el tabernáculo, el templo que construyó el rey Salomón. Ahora, por esa causa es que las labores que eran realizadas en el templo eran conforme al programa divino, porque estaban reflejando lo que el sumo sacerdote Melquisedec, nuestro amado Señor Jesucristo, haría en el cielo para la reconciliación del Israel celestial y también del Israel terrenal. Ahora, vean ustedes cómo el sumo sacerdote Aarón y los demás que fueron después de Aarón en la posición de sumos sacerdotes representaban ¿a quién? A Cristo Melquisedec, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Pero miren, cuando Jesucristo vino a la tierra, siendo él Melquisedec, encontramos que no fue sacerdote del templo que está en el cielo, del templo que está en la tierra, corrijo, sino que es sacerdote del templo que está en el cielo. Y ahora, cuando él murió y resucitó, su sangre no la llevó al templo terrenal que estaba en Jerusalén. Ni siquiera tenía ese templo el arca del pacto con el propiciatorio. Ya no lo tenía. El de Salomón sí tenía el arca del pacto y el propiciatorio encima del arca del pacto, y por consiguiente la columna de fuego, la chequina, el pilar de fuego que le había aparecido a Moisés, estaba sobre el propiciatorio en medio de los 2 querubines de oro. Pues ese es el lugar donde Dios le dijo a Moisés que él, Dios, estaría manifestado. Vean, en Levítico capítulo 16, ahí nos dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio.
esa nube de fuego o columna de fuego en la cual le había aparecido Moisés y la cual había libertado al pueblo hebreo y había guiado al pueblo hebreo por el desierto, y de noche le era una nube de luz que les alumbraba el camino, y de día les era una nube que les cubría del sol. Y ahora, esta luz, la columna de fuego, ¿dónde dice Dios a Moisés que estaría? Estaría sobre el propiciatorio. Allí el propiciatorio es la tapa del arca del pacto, y el arca del pacto, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo. Y ahora vean dónde moraba Dios, en el tabernáculo que construyó Moisés, porque ese tabernáculo es tipo y figura del templo de Dios que está en el cielo, y Dios en el templo que está en el cielo mora en el lugar santísimo de su templo, sobre su trono, en su trono. Y ese trono de Dios es tipo del arca del pacto, y el arca del pacto allí encontramos que tiene el propiciatorio, y ese es el asiento, el trono de Dios en el cielo, tipificado en el propiciatorio que está sobre el arca del pacto, y tiene un querubín a un lado y otro querubín a otro lado. Y Dios en el cielo tiene a un lado a Gabriel y al otro lado a Miguel, los arcángeles que están delante de la presencia de Dios. No le dijo el arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías en el capítulo 1 de San Lucas que él estaba delante de la presencia de Dios. Vean, aquí en San Lucas dice el arcángel Gabriel hablándole al sacerdote Zacarías, allí en el templo, le dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no, el verso 11 en adelante dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino de sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Este arcángel Gabriel es el mismo que le dio la revelación a el profeta Daniel, en el cual le mostró a Daniel en esas visiones todas esas cosas que iban a suceder con el reino de los gentiles, y también las cosas que sucederían al pueblo hebreo, y las cosas correspondientes al tiempo final quedaron cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, porque en el tiempo del fin Dios enviará a su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, para dar a conocer a sus siervos todas estas cosas que deben suceder, y así abrirá todas estas cosas que están cerradas y selladas en el libro del profeta Daniel, y que también están cerradas y selladas en Apocalipsis capítulo 10, cuando Juan escuchó los 7 truenos y fue a escribir.
y no le fue permitido escribir lo que él escuchó. Eso quedó sellado. Y Apocalipsis capítulo 10, o capítulo 8, verso 1, el séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo. Ese misterio estaba cerrado y sellado para ser abierto en el tiempo del fin. Por eso el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, no pudo dar a conocer el misterio del séptimo sello, aunque él supo y dijo que era la segunda venida de Cristo, pero no pudo abrir ese misterio al pueblo. O sea, ¿cómo podía hablar de la primera venida de Cristo y abrir ese misterio, el cual fue abierto allá por San Pedro y los demás apóstoles? El misterio de la primera venida de Cristo, que era nada menos que la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, viniendo en carne humana en medio del pueblo hebreo. Miren, Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Y ese fue quién? Juan el Bautista, el Elías que había de venir, del cual el arcángel Gabriel dio testimonio al sacerdote Zacarías y le dijo que tendría un hijo por medio de su esposa Elizabeth, el cual sería profeta de Dios y vendría con el espíritu y virtud de Elías. Ahora, ¿cómo era posible que la promesa de la venida de Elías se cumpliera en un hombre que no era Elías, sino Juan? Porque cuando Dios se promete que va a enviar a un profeta que ya vino en el pasado, es el ministerio de ese profeta del pasado viniendo manifestado por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, en otro profeta, en otro hombre. Por lo tanto, el ministerio será anunciado como el ministerio de aquel profeta del pasado, pero el hombre, el velo de carne, será otro hombre. Vean, el ministerio de Elías pasó de Elías Tisbita a Eliseo en una doble porción. De Eliseo luego pasó a Juan el Bautista en la tercera ocasión. Cada vez que pasa ese ministerio a una nueva manifestación, pasa en un nuevo hombre, y ese hombre tiene un nombre, no tiene necesidad de tener el nombre de Elías Tisbita. Tiene que tener el nombre que sus padres le han colocado, y en algunos casos Dios mismo le ha dicho a los padres el nombre que le tienen que poner a ese niño. En el caso de Juan el Bautista, el nombre lo dio ¿quién? El arcángel Gabriel, enviado por Dios para darle esta buena noticia, esta buena nueva al sacerdote Zacarías. Y ahora, luego de Juan el Bautista, el que estaría preparándole el camino al Señor, ¿quién vendría? Sigue diciendo Malaquías capítulo 3, verso 1, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Quién? El Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, el que le apareció a Moisés en aquella llama de fuego y lo envió para la liberación del pueblo hebreo. En otras ocasiones apareció este ángel del pacto también en la forma de un hombre, pero de otra dimensión, o sea, en un cuerpo teofánico, un cuerpo angelical. Y por eso, por ejemplo, encontramos que Manoa y su esposa vieron a un varón que les dijo que ellos iban a tener un hijo. Ese hijo sería ¿quién? Sansón. Y ellos no sabían quién era ese varón, no sabían quién era ese ángel. Pero cuando le ofrecieron a Dios un sacrificio de un corderito o un cabrito, y se estaba consumiendo con el fuego cuando fue ofrecido a Dios, el ángel subió por la llama de fuego y desapareció. Y entonces Manoa y su esposa comprendieron que ese era el ángel de Jehová.
era el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Por eso Manoah dijo: ahora nosotros vamos a morir, porque hemos visto a Dios cara a cara. Y ahora, ¿cómo puede ser que ellos digan que han visto a Dios cara a cara? Y la Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás. Cuando Moisés quiso ver a Dios, Dios le dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero encontramos también que Moisés, en el capítulo 3 del Éxodo, hablando con el ángel de Jehová, cubrió su rostro porque tuvo temor, tuvo miedo de mirar a Dios. Y ahora Dios le dice a Moisés: yo voy a pasar delante de ti. Yo te voy a cubrir con mi mano y estarás sobre la hendidura o en la hendidura de la peña mientras yo pase. Y cuando haya pasado, yo quitaré mi mano de sobre ti y entonces verás mi espalda. O sea que iba a ver la espalda de Dios, pero no iba a ver su rostro. Ahora, en otras ocasiones, por ejemplo, encontramos a Jacob, que luchó con un varón y no soltaba al varón. Estuvo luchando con él toda la noche. Y cuando ya rayaba el alba, el varón le dijo a Jacob: suéltame, porque raya el alba. O sea, tenía que irse. Y Jacob le dice: yo no te soltaré hasta que no me bendigas. El ángel le dice, el ángel hirió a Jacob en el encaje del muslo y se descoyuntó, pero aún con todo y eso, Jacob no soltaba al ángel. Porque cuando uno está buscando la bendición de Dios, no puede desanimarse en ningún momento, aunque tenga problemas de salud. Aunque le vengan problemas, debe seguir siempre adelante hasta obtener la bendición de Dios en toda su plenitud. Y ahora Jacob estaba luchando, ¿para qué? Para vencer. Y el ángel le dijo: ¿cómo te llamas? Y Jacob le dice: me llamo Jacob. El ángel le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Y ahora por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres. Dice: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y todavía la Biblia sigue diciendo que a Dios nadie la ha visto jamás. ¿Y cómo puede ser que Jacob y también Manoah y otras personas dicen que han visto a Dios cara a cara? Nadie ha visto a Dios en su esencia, pero han visto a Dios cara a cara en el cuerpo teofánico de Dios, que es llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, que es un cuerpo de la sexta dimensión en el cual Dios habita, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. Y ese ángel del pacto o ángel de Jehová fue el que libertó al pueblo hebreo, el cual puede aparecer en una llama de fuego. Porque, vean ustedes, como nos dice Hebreos capítulo 1, aquí nos dice Hebreos capítulo 1, verso 7, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Ahora podemos ver que el ángel del pacto es
el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Es el verbo que era con Dios y era Dios. Y estando Dios en su cuerpo teofánico, fue que creó el universo completo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Y aquel verbo, vean ustedes que era con Dios y era Dios. Dice San Juan, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque el verbo que era con Dios es el mismo Dios. Y el verbo era con Dios y era Dios. Y creó todas las cosas. En palabras más claras, el que creó los cielos y la tierra fue un hombre de la sexta dimensión. Pero ese hombre es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Por eso cuando aparecía el ángel de Jehová a los diferentes profetas, a las diferentes personas en el Antiguo Testamento, ellos decían, Jehová me habló. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios, el mismo Jehová en su cuerpo teofánico. Pero fuera del cuerpo teofánico de Dios, sin su cuerpo teofánico, Dios en su esencia, nadie lo ha visto. Pero lo han visto en su cuerpo teofánico, llamado el verbo, que era con Dios y era Dios. Dios en ese cuerpo teofánico, en esa teofanía. Pero el verbo que era con Dios y era Dios, o sea, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Dios con ese cuerpo teofánico se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por eso Jesús podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios, porque Dios estaba dentro de él. ¿No creen ustedes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta. Ahora podemos ver que Dios se hizo a semejanza del ser humano. ¿Por qué? Porque la creación del hombre es a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando Dios visitó la raza humana en carne humana, fue a semejanza no de un animal, sino a semejanza de el ser humano. Su semejanza era la de hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios al venir en carne humana tenía que venir con esa semejanza de hombre. Y ahora Dios está llevando a cabo una nueva creación por medio del segundo Adán. Una raza nueva con vida eterna. Y por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo, obtenemos el nuevo nacimiento al recibir su Espíritu Santo, y así obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión igual al cuerpo teofánico de Jesucristo. Y esa es la imagen de Dios. Y para el día postrero, Cristo ha prometido que resucitará a los creyentes en Él que han muerto y en nosotros nos transformará. Y entonces tendremos esa semejanza física igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, con un cuerpo teofánico eterno y con un cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así seremos todos iguales a Jesucristo nuestro Salvador, con vida eterna. Y eso es una nueva raza, una nueva creación de la cual Cristo es el primero, la cabeza, porque Él es el segundo Adán. Por medio del primer Adán,
todos mueren. Por medio del segundo Adán, todos somos vivificados con vida eterna. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 13, verso 14 nos dice que Cristo es el principio de la creación de Dios, de esa nueva creación con vida eterna. Ahora podemos ver que lo que Cristo ha llevado a cabo por medio de su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario es nada menos que el programa para la creación de una nueva raza, de una nueva creación. O sea que no ha sido una obra para que se establezcan sectas religiosas o cosas así, sino para llevar a cabo una nueva creación de seres humanos, creyentes en Jesucristo nuestro Salvador, lavados con la sangre de Cristo y llenos del Espíritu de Cristo, y así obteniendo el nuevo nacimiento y obteniendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo angelical, llamado también el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Cuando San Pedro estuvo preso, Dios lo libertó y lo sacó de la cárcel y le dijo que se fuera. Y Pedro regresó a la casa donde estaban orando por él. Y cuando tocó la puerta y llamó, una joven llamada Rode fue, y cuando se dio cuenta que era Pedro, de gozo no abrió la puerta. Y regresó a los que estaban orando por Pedro y les dice: es Pedro. Y ellos le dicen: esta es loca Rode, es su ángel. Pero ella decía, insistía: no, es Pedro. Y fueron y abrieron la puerta y era Pedro. Y ahora, ¿por qué ellos dicen o decían que era su ángel? Porque cada creyente en Cristo, que ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, tiene un ángel. Ese es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. ¿No dijo Jesucristo que los ángeles de estos pequeñitos ven el rostro de mi Padre cada día? Ese es el cuerpo teofánico, cuerpo angelical de la sexta dimensión que reciben todos los creyentes en Cristo que lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu. Y así reciben un nuevo nacimiento. Ahora la persona, para decir que ha nacido en la tierra, que ha nacido aquí en la tierra, si está en esta tierra, tiene que mostrar que tiene un cuerpo. Si no, no puede decir que ha nacido aquí en la tierra. Y ahora todos los nacidos del cielo, todos los nacidos en Cristo, han nacido en lugares celestiales en Cristo Jesús. Han nacido en la sexta dimensión y tienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y pronto los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y tendrán un nuevo cuerpo eterno y glorificado. Y así aparecerán de nuevo en este planeta Tierra. Y nosotros los que vivimos seremos transformados y también tendremos un cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces lo veremos a Él en su cuerpo teofánico. Así como nosotros nos vemos los unos a los otros, porque tenemos un cuerpo como el de los demás seres humanos. Por eso nos podemos ver los unos a los otros. Pero cuando la persona termina sus días aquí, ya usted mira y no lo puede ver, porque el cuerpo físico ya murió y fue sepultado, y ahora la persona continúa viviendo en su espíritu, que es un cuerpo de la sexta dimensión, si es un creyente en Cristo el que partió. Si no, pues entonces la persona sigue viviendo
en su espíritu, pero de otra dimensión, de la quinta dimensión, que es la clase de espíritu que la persona recibe cuando nace por papá y mamá. Ahora, por eso es que Cristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para poder entender y para poder entrar al reino de Dios. No hay otra forma. Ahora, podemos ver que el programa de redención que Cristo vino para llevar a cabo es más grande de lo que el ser humano se puede imaginar. Por eso es que San Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 6, nos dice, verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El asunto es una nueva creación. Para eso fue que Cristo vino y llevó a cabo su obra de redención, para llevar a cabo una nueva creación. Por eso es que Cristo es el segundo Adán. Y por medio del primer Adán, todos los que nacen en la tierra mueren después. Viven un tiempo y mueren, pero por medio del segundo Adán, todos somos vivificados al nacer de nuevo, por medio del segundo Adán. Y aunque el cuerpo físico muera, tenemos la promesa de que tendremos un nuevo cuerpo eterno y glorificado, y en ese nunca más moriremos, porque ese cuerpo será un cuerpo inmortal que será creado por Cristo nuestro Salvador, que es el segundo Adán. Por medio del segundo Adán vienen los hijos e hijas de Dios, porque Cristo, siendo el Hijo de Dios, ¿qué va a reproducirse? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a crear? Pues hijos e hijas de Dios. Y ahora, por eso es que Él nos da de su Espíritu y recibimos así el Espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, las primicias del Espíritu, y somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, el sello del Espíritu Santo, para el día de la redención, para el día en que los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seamos transformados, en donde se efectuará la redención del cuerpo, en donde este cuerpo será transformado y obtendremos el nuevo cuerpo. Y así los hijos y hijas de Dios vendrán a tener cuerpos eternos, como originalmente estuvo en el programa divino. Y ahora, Cristo nuestro Salvador, siendo el ángel del pacto, siendo aquella columna de fuego que le apareció a Moisés y le habló y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y envió a Moisés para usarlo en esa liberación del pueblo hebreo. Es el mismo que vino en carne humana, estaba dentro de aquel verbo de carne llamado Jesús. El verbo que era con Dios y era Dios se hizo carne y habitó entre los seres humanos, entre nosotros, en medio del pueblo hebreo. Y luego, cuando murió, resucitó y ascendió al cielo. Luego le apareció en el libro de los Hechos al apóstol San Pablo, y en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y le apareció en esa columna de fuego, una luz más fuerte que la luz del sol. Y le dijo a Saulo de Tarso, que estaba persiguiendo a los cristianos, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas de dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, sabiendo que esa luz, esa columna de fuego, ese pilar de fuego era la misma luz que le había aparecido al profeta Moisés, y le había dicho, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
le pregunta, como Moisés le había preguntado al ángel de Jehová, al ángel del pacto, a esa columna de fuego. Moisés quiso saber el nombre del ángel del pacto, del ángel de Jehová, y ahora Saulo quiere saber el nombre de esa columna de fuego que le está hablando, del ángel de Jehová, del ángel del pacto, y esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas tender cosas contra el aguijón. Cuando Saulo le pregunta: Señor, reconoce que es el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le pregunta: Señor, ¿quién eres? Y esa luz, el ángel del pacto, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, vean ustedes lo que Cristo había dicho: salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios, el cual también había dicho antes que Abraham fuese: yo soy. Había dicho también: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó, en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58. Y ahora había Cristo, el ángel del pacto, regresado a ser la columna de fuego, porque su cuerpo estaba ¿dónde? En el lugar santísimo del templo que está en el cielo, haciendo intercesión. Por lo tanto, Jesucristo en el Espíritu Santo estaba manifestándose en medio de su iglesia y estaba llevando a cabo el nacimiento de hijos e hijas de Dios. El día de Pentecostés nacieron 120 personas en el reino de los cielos, en el reino de Dios, porque recibieron el Espíritu de Cristo, y allí, vean ustedes, recibieron el Espíritu Santo y lenguas de fuego se posaron sobre ellos. Y así obtuvieron el nuevo nacimiento 120 personas, y de ahí en adelante son millones los que han recibido el nuevo nacimiento, son millones los que Cristo ha dado vida eterna, produciendo en los creyentes en Él ese nuevo nacimiento. Es Cristo el que produce el nuevo nacimiento en cada persona por medio de su Espíritu Santo, para en el día postrero después darnos el cuerpo físico eterno e inmortal. Pero antes de recibirlo ya tenemos vida eterna cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo y hemos recibido su Espíritu Santo. Ya hemos recibido vida eterna. Cristo dijo en San Juan capítulo 5, verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ahora, Cristo, la luz que alumbra a todo hombre, Cristo, la luz del mundo, Él mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Él es esa luz que le apareció a Moisés. Él es esa luz que se manifestó y creó el universo completo, porque es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, es visto en forma de luz y en otras ocasiones ha sido visto en la forma de un hombre de otra dimensión. Pero en esa manifestación de esa luz está ese hombre de esa sexta dimensión. Ahora podemos ver que Él es la luz que alumbra a todo hombre, y Él es el que creó los cielos y la tierra, y Él es el que vino al mundo, y aquella luz
verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y cuando vino a este mundo, ¿cómo vino? Vestido de carne humana. Él estaba dentro de aquel velo de carne y estaba la luz del mundo, el verbo, la palabra, hecha carne, en un obrero de la construcción llamado Jesús de Nazaret. Todo fue sencillo, el velo de carne era un hombre sencillo, pero en él estaba Dios en toda su plenitud. Ese era el misterio de este joven carpintero de Nazaret llamado Jesús. Era la manifestación de la divinidad en toda su plenitud, en carne humana. Era el verbo hecho carne, Dios hecho carne, hecho hombre en medio del pueblo hebreo para llevar a cabo la obra de redención. Ahora podemos ver el por qué él podía hablar en la forma que él hablaba. En el Antiguo Testamento dice: Jehová es mi pastor. Y eso es el Salmo 23. Y ahora Cristo en San Juan capítulo 10, verso 16 en adelante, y aún desde el verso 1 en adelante, él dice: yo soy el buen pastor. Ahora, hay dos buenos pastores. Es el mismo Dios hecho carne, el buen pastor en el Nuevo Testamento, el cual es el buen pastor en el Antiguo Testamento. Y ahora, el verbo hecho carne, nuestro amado Señor Jesucristo, es el buen pastor de las ovejas, el cual, además de las ovejas de medio del pueblo hebreo, dice que tiene otras ovejas que no son de ese redil hebreo. Dice: aquellas, esas también, o sea, esas ovejas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y él ha estado llamando a esas ovejas de entre los gentiles de etapa en etapa, por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, a través de los mensajeros que él ha enviado de edad en edad. Y para este tiempo final, Cristo en San Mateo 24, verso 31 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Son llamados y juntados los escogidos de entre los gentiles, sus ovejas de entre los gentiles, primeramente en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego que se complete el número de la iglesia de Jesucristo, los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros los que vivimos seremos transformados. También los escogidos del pueblo hebreo serán llamados y juntados por medio del ministerio del ángel que sube de donde nace el sol en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, que es el ángel que viene con el sello del Dios vivo para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Ese es el ángel que viene con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo, que es el sello del Dios vivo, y el Espíritu Santo en él estará operando el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías, pues esos son los ministerios con los cuales serán llamados y juntados los 144,000 hebreos. Esos son los ángeles del Hijo del Hombre, con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos sus escogidos de entre los gentiles primeramente, después de medio del pueblo hebreo. Esos son los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14. Esos son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Y así como en el templo que está en el cielo tenemos a Gabriel y Miguel delante de la presencia de Dios, en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, Cristo tendrá
en este tiempo final, sus ángeles que son los ministerios de los dos olivos. Los ministerios de Moisés y Elías siendo manifestados por el Espíritu Santo en su ángel mensajero. El ángel que viene con el sello del Dios vivo, el ángel que viene con el Espíritu Santo. Ese ángel es el ángel del Señor Jesucristo, del cual Cristo dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? Apocalipsis 22, verso 6 nos dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quien ha enviado para dar a conocer, para manifestar las cosas que deben suceder pronto? A su ángel mensajero. Ese ángel mensajero, ese profeta mensajero de la dispensación del reino con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y con ese mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios y son preparados para ser transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo, en el rapto de los escogidos de Dios. Rapto o arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, conforme a primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 17, y también primera de Corintios capítulo 15 verso 50 al 56. Vean que es a la final trompeta, porque será tocada la trompeta final, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Los que han de resucitar escucharán esa trompeta final, que es la gran voz de trompeta, la voz de Cristo hablando por medio de su ángel mensajero y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y nosotros los que vivimos estaremos escuchando esa gran voz de trompeta del evangelio del reino a través del ángel mensajero de Jesucristo, en el cual estará la voz de Cristo. Cristo colocará en la boca de su ángel mensajero, de su profeta mensajero, su palabra, su mensaje del día postrero, el evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, y este ángel hablará todo lo que Jesucristo le manda hablar. Y eso es la voz de Cristo a través de su ángel mensajero. Y ahora vean ustedes cómo esa es la gran voz de trompeta del día del Señor, o trompeta final. Apocalipsis capítulo 1 versos 10 al 11 dice, Juan el apóstol dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Dónde estaba? ¿En qué tiempo? En el día del Señor, y el día del Señor es el séptimo milenio. Porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice segundo de Pedro capítulo 8, segundo de Pedro capítulo 3 verso 8, y el Salmo 90 verso 4, ese salmo es del profeta Moisés. Cuando se habla de un día delante del Señor, para los seres humanos es un milenio. Y cuando se habla de los días postreros delante del Señor, para los seres humanos son los milenios postreros, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Por eso, en los días de Jesús ya habían comenzado los días postreros. Cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio, y por consiguiente comenzaron los días postreros. Y por eso San Pablo dijo que aquellos eran
ya los días postreros. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando dice que ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, dice en estos postreros días, y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá. Y ahora, ¿estaría equivocado San Pablo al decir que aquellos eran los días postreros? No estaba equivocado, porque un día delante del Señor es como 1000 años para los seres humanos. Y ya había comenzado el quinto milenio, que es el primero de los milenios postreros. Los milenios postreros son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y para Dios esos son los días postreros ante la presencia de Dios. Y ya han transcurrido 2000 años para los seres humanos de Cristo hacia acá. Y para Dios solamente han transcurrido 2 días delante de la presencia de Dios. Y ahora Dios, para el día postrero, que es el séptimo milenio, ha prometido la resurrección de los muertos en Cristo. Cristo dijo, y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. San Juan capítulo 6, verso 40, y también San Juan capítulo 11, versos 22 al 26, donde estuvo Marta hablando con Jesús, y Jesús estuvo explicándole acerca de la resurrección, y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, Cristo resucitó a Lázaro como ejemplo, como tipo y figura de todos los creyentes en Cristo que van a ser resucitados en el día postrero. Y aún el mismo Lázaro va a ser resucitado en el día postrero. Pero tenía que resucitarlo para tipificar en la resurrección de Lázaro, la resurrección que él llevará a cabo en el día postrero. Ahora, el día postrero es el séptimo milenio y ese es el día del Señor. Así como el séptimo día de la semana es el día del Señor, el sábado, que fue establecido para el pueblo hebreo como día de descanso, de reposo, y solamente podía ser utilizado para servir a Dios. Y ahora, el sábado, el séptimo día, representa el séptimo milenio, y en el séptimo milenio es que la tierra reposará. Será el séptimo milenio el tiempo de reposo para la tierra. Ya no estará más bajo los gobiernos gentiles, no estará más bajo los gobiernos de este mundo, sino bajo el gobierno de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en algún año del séptimo milenio, Cristo establecerá ese glorioso reino milenial. Luego que resucite los muertos en Cristo, y luego que nos lleve a la cena de la boda del Cordero, y estemos con Él 3 años y medio allí, mientras la tierra será purificada con la gran tribulación, durante 3 años y medio, para después todos regresar con Cristo para ese glorioso reino milenial, donde reinaremos con Él como reyes y sacerdotes. Ahora vean, sigue diciendo aquí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo hablándonos en el día postrero, en el día del Señor, en el séptimo milenio, con esa gran voz de trompeta. Esa es la voz de Cristo. ¿Y qué estará hablándonos en este tiempo final? Apocalipsis capítulo 4, verso 1, nos dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Recuerden que Cristo es la puerta.
Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora las cosas que sucederán después de estos 2000 años de Cristo hacia acá, de estos 2 días delante de Dios que son 2000 años para nosotros. Ahora ya han sucedido durante ese tiempo las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, pero ahora sucederán cosas durante el día postrero, que es el 7º milenio, y también es el día del Señor. Y ahora las cosas que sucederán en el día del Señor, en el 7º milenio, en el día postrero, Cristo estará dándolas a conocer a todos los que suban a donde Él está en medio de su iglesia, a la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo de su templo espiritual. Y Él estará ahí manifestado en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso es que Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Él es el enviado de Jesucristo a su iglesia para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en el día del Señor, en el día postrero, en el 7º milenio. Y es este ángel mensajero de Jesucristo el que viene con esa gran voz de trompeta del evangelio del reino, dándonos a conocer todos estos misterios que están en el libro del Apocalipsis, sellados para ser revelados a la iglesia de Jesucristo y darle a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, y ser llamados y juntados los escogidos de Dios con esa gran voz de trompeta del evangelio del reino, y obtener el conocimiento de todas estas cosas y ser preparados para ser transformados en este tiempo final. Todos los escogidos en este tiempo final estarán escuchando esa gran voz de trompeta para, cuando los muertos en Cristo resucitan, nosotros los que vivimos ser transformados. Y ahora podemos ver que para este tiempo final, así como Cristo ha estado en medio de su iglesia, manifestado a través de sus mensajeros, estará manifestado a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero ese ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Juan, cuando quiso adorarlo en el capítulo 19 del Apocalipsis, versos 6 al 10, y Apocalipsis 22, versos 6 al 10, el ángel le dijo que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque este ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo, a través del cual Cristo le habla a su iglesia en este tiempo final y le da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Vean cómo Cristo en Apocalipsis capítulo 4 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y luego son dadas a conocer por medio del ángel de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 6, capítulo 26, capítulo 22, verso 6, donde dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Ven, la revelación de todas estas cosas que han de suceder son dadas a conocer a la iglesia de Jesucristo a través del Espíritu Santo, por medio de su ángel mensajero. Y ese ángel mensajero es un profeta dispensacional. Es la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional, un redimido por su sangre preciosa, el cual en el día postrero estará en medio de su iglesia y tendrá el sello del Dios vivo, el Espíritu Santo, y por consiguiente el Espíritu Santo a través de él estará manifestando los ministerios de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y el de Elías, y el ministerio de Jesús, y estará hablando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero este ángel no es el Señor Jesucristo, pero en él estará el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en este
tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ese es el misterio del ángel del Señor Jesucristo en este tiempo final. Y ahora podemos ver la forma en que los escogidos de Dios escucharán la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, esa trompeta final, y serán llamados y juntados y preparados para ser transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Pero todo esto es algo sencillo que Dios estaría llevando a cabo en este tiempo final. Ahora hemos visto que la luz que alumbra a todo hombre en su primera venida estuvo manifestado en carne humana. El ángel del pacto manifestado en carne humana, el verbo hecho carne, en un joven obrero de la construcción llamado Jesús. Y por eso él podía decir: yo soy la luz del mundo. Y ahora miren todas las cosas que él es. Y en su manifestación, él reclamó que él era todas esas cosas. Jesucristo es la luz del mundo, la luz que alumbra a todo hombre. Él también es la vida eterna. Es la luz de la vida eterna y es la vida eterna. Él es el camino de la vida eterna. Y Él es la resurrección. Y Él es la vida. Y Él es la puerta. Y Él es el pan de vida. Y Él es el pastor de las ovejas, el buen pastor. Y Él es el Cordero de Dios. Y Él es el sumo sacerdote Melquisedec. Y Él es el juez de toda la tierra, el juez Melquisedec. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Melquisedec. Él es el Señor de Señores. Él es el árbol de la vida. Él es la fuente de la vida eterna. Él es el Redentor. Él es el Redentor, el Salvador. Él es nuestro hermano mayor. Él es el pan de vida. Él es nuestro amado Señor Jesucristo. Vean todas las cosas que Él es. Y todo esto es lo que Dios dice que Él es allá en el Antiguo Testamento, y ahora Jesús en el Nuevo Testamento. Él es todas estas cosas en su primera venida. Y para su segunda venida Él viene para restaurar a sus hijos a la vida eterna con un cuerpo eterno. Pero antes nos llama, nos junta y nos prepara para esa restauración a la vida eterna con un cuerpo eterno. Y Él es el que estará haciendo la obra en este tiempo final. Pero Él estará revelándose por medio de su ángel mensajero en medio de su iglesia, y estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder, todas estas cosas que Él estará haciendo en este tiempo final, en y con sus hijos, que Él restaurará físicamente a la vida eterna. Y así serán restauradas a los escogidos de Dios todas las cosas. Y todo lo que Adán y Eva perdieron en la caída será restaurado a los hijos de Dios por el segundo Adán, por nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Él es la luz del mundo. Y Él es la luz que alumbra a todo hombre. Y Él es la luz que libertó al pueblo hebreo. Él es el ángel del pacto. Él es el creador de los cielos y de la tierra y sustentador. Y Él es nuestro Salvador. Él es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor. Y Él dice: yo, Jesús,
he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y por medio de su ángel mensajero es que Cristo nos estará hablando, porque estará ungiendo su ángel mensajero y colocando su palabra en la boca y el corazón de su ángel mensajero e inspirándolo para hablar esa palabra de Cristo, y así todos escuchar la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así, siendo preparados para nuestra transformación en este tiempo final. La luz que alumbra a todo hombre. Y ahora en este tiempo final, Él sigue siendo la luz que alumbra a todo hombre. Y Él, Cristo, el Verbo, que era con Dios y era Dios, y se hizo carne, en Apocalipsis 19, viene en un caballo blanco como la nieve. Y eso será la venida del ángel del pacto, manifestado en su ángel mensajero, manifestado en carne humana, en el día postrero. Y sigue Cristo, el ángel del pacto, siendo la luz que alumbra a todo hombre. Y estará alumbrándonos en este tiempo final, para ser transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, el Verbo, que era con Dios y era Dios y que se hizo carne, el cual es la luz que alumbra a todo hombre. La luz que alumbra a todo hombre que vendría a este mundo y vino en carne humana, y lo conocimos por el nombre de Jesús. Y para el día postrero vendrá el Verbo, Cristo, el ángel del pacto, la luz que alumbra a todo hombre. Vendrá manifestada esa luz que alumbra a todo hombre en su ángel mensajero en este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Tenemos que saber hacer esa diferencia para así poder recibir los beneficios de la manifestación de Cristo, la luz del mundo que alumbra a todo hombre. Y en este día postrero estará alumbrando a todos los escogidos de Dios, a toda la iglesia de Jesucristo, para poder comprender todas estas cosas que deben suceder pronto y ser preparados para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Que las bendiciones de Jesucristo, la luz del mundo que alumbra a todo hombre, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente el reverendo Tirso Ramiro Girón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén.